Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en distintas partes del mundo. Decirles qué bueno que podemos estar juntos abriendo la palabra de Dios y siendo edificados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. En el día de hoy tengo una palabra que es continuación a lo que estuve compartiendo justamente el domingo pasado. Y hemos titulado esta enseñanza de parte de Dios: enfrenta tus problemas de una manera correcta. Enfrenta tus problemas de una manera correcta, de una forma correcta. Y si usted me permite, yo voy a hacer un brevísimo repaso para los que no tuvieron posibilidad por allí de estar el domingo o no vieron todavía el video porque el video ya ha sido enviado por WhatsApp. Acuérdese, yo les he pedido algo que es muy importante para este año. Todo lo que usted reciba de predicación de la palabra de Dios, ore al Señor y reenvíelo a 5 contactos que usted tiene en su WhatsApp. Tomemos ese compromiso. Recibimos el lunes o el martes la predicación de la palabra de Dios y lo reenviamos en oración, lo reenviamos a 5 de nuestros contactos para que la palabra de Dios no vuelva vacía de esos corazones. Y usted se va a transformar en un promotor de la fe en Jesucristo. Y seguramente esa palabra va a tocar corazones. Y usted va a ser instrumento en las manos del Señor. Y va a tener la posibilidad de llevarlo a los pies de Jesucristo. Así que lo estoy recordando ahora. Lo dije el domingo pasado, pero se lo estoy recordando. Tomemos ese sano y maravilloso hábito de extender el reino de Dios. Y de una manera simple es: usted recibe la predicación en su WhatsApp como todas las semanas y lo reenvía a 5 contactos, explicándoles, quizás diciendo: mira, te envío una palabra que puede ayudarte en estos momentos difíciles que estás atravesando. Muy bien, entonces, repasando un poquitito lo que vimos el domingo pasado en esta palabra de enseñanza, fuimos a la palabra de Dios en un versículo, como les dije, muy conocido, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, dijo Jesús. En el mundo afrontarán aflicciones, en el mundo afrontarán problemas, en el mundo tendrán conflictos, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y el segundo pasaje que tomamos como base, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Este es un versículo tremendo. A veces pensamos que el sufrimiento, nuestros problemas y nuestros conflictos en cualquier área de nuestra vida son el acabose. Es como que ya nos aplastan. Pero la palabra de Dios, que es palabra santa, dice: considero que en nada, escuche bien, se comparan los sufrimientos actuales, los problemas que usted tiene hoy, las situaciones difíciles que le toca pasar, no se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Diga conmigo: gloria a Dios. Me asustó con ese grito. Diga conmigo: gloria a Dios. Ahora sí. Y el domingo pasado nos preguntamos ¿qué hace que haya personas que logran vencer frente a las dificultades mientras otros no pueden superar la misma dificultad y son derrotados por la misma dificultad? ¿Cuál es el secreto para aquellos que ganan frente a los problemas mientras hay otros que pierden frente a los problemas? ¿Por qué algunos logran flotar y otros se hunden en el mar de inconvenientes y problemas que la vida le va presentando? Y vimos que hay 3 cosas que son fundamentales en la diferencia. Es en de qué manera los que vencen
logran percibir, analizar y enfrentar los problemas. En su manera de percibir el problema, en su manera de analizar el problema y en su manera de enfrentar el problema, radica la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Y yo les di algunos principios, básicamente les di 5 principios, hoy les voy a agregar algunos más, pero 5 principios que se los recuerdo solamente. El primer principio: la vida no es un problema, sino que la vida nos presenta problemas. La vida en sí no es un problema, sino que en la vida tenemos algunos problemas. Ya Jesús nos había advertido de esto. En el mundo van a tener aflicción, van a tener complicaciones. Lo que yo sí les dije es: aprendamos a no ponernos los anteojos del problema y empezar a ver todas las áreas de nuestra vida en función de ese problema. Porque nos da la sensación como que todo estaría mal. Y ese es el primer gran error que podemos llegar a cometer cuando percibimos el problema en nuestra vida. Por lo tanto, sáquese los anteojos del problema. Mire cada cosa en su dimensión correcta. Y evite estas frases: todo está mal en mi vida. No, no todo está mal en tu vida. Evite estas frases: nada me sale bien. Alguna cosa por allí no te sale bien, pero no es que nada te sale bien. Evite decir: no voy a poder resolver esto nunca en mi vida, porque en algún momento, por la gracia de Dios, lo vas a resolver. Entonces, el primer concepto fundamental que usted tiene que incorporar para aprender a enfrentar los problemas de una manera correcta es entender que la vida no es un problema, sino que en la vida tenemos problemas que debemos enfrentar. El segundo concepto que les dejé es que todas las personas tienen problemas. Todos, sin excepción, padecemos aflicciones. Sin excepción, tenemos conflictos, atravesamos situaciones complicadas, tenemos problemas. El rico, el pobre también, el inteligente, el ignorante también, hombre y mujer también. Todos, sin excepción, tenemos problemas. Y esto no es, mi querido, mal de muchos, consuelo de tonto. Alguno me dirá: pastor, claro, mal de mucho, consuelo de tonto. No, no es eso, sino que es lograr entender, comprender que no somos las únicas víctimas de los problemas. ¿No le ha pasado que a veces, enfrentando un momento duro y difícil, usted piensa que todos alrededor están fenómenos y el único que está aplastado por el problema es usted? Cuando uno comprende que todos tenemos problemas, entiende la verdadera dimensión de la situación. En tercer lugar, les compartí que todo problema en la vida tiene una duración limitada. Los problemas tienen fecha de vencimiento. Los problemas que usted tiene tienen fecha de vencimiento. Van a pasar, no duran eternamente. Y les compartí un versículo de la palabra de Dios que está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y miren lo que dice aquí: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Voy a volver a leer esto. Pero después de que ustedes ¿qué? Hayan sufrido, ¿cuánto? Por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Diga conmigo amén a eso. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Wow, subráyelo en su Biblia, anótelo, imprímalo, péguenlo en la heladera, en su escritorio, delante de la computadora, en el teléfono, en todos lados este versículo. Esto es maravilloso. Mi problema, que los tengo, claro que los tengo. ¿Usted qué cree? Que porque ser pastor no es tener problemas. Le cuento. Mi problema tiene realmente fecha de vencimiento.
Y después que haya padecido un poco de tiempo, Dios mismo hará que todo esté bien. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios y yo le creo a la Biblia. Todo estará bien. Y dice, y ustedes nunca de esta manera van a dejar de confiar en Él. Y Él les dará la posibilidad para que no se desanimen por el problema que pasaron. Y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Que tu fe no trastabille por los problemas que estás atravesando. Entonces, estoy predicándolo de nuevo al anterior. En cuarto lugar, en el repaso, todo problema, dijimos, tiene algún aspecto positivo. Las crisis son oportunidades para resurgir. Yo les di el ejemplo, entre otros, les di el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía que ir a Roma, lo tenían que llevar a Roma porque él quiso apelar al César por ser ciudadano romano. Y estaban en una barca, y en la barca, cuando estaban llegando a la isla de Malta, esa barca naufragó, se quebró, se rompió, se destruyó y naufragó. Y todos los que estaban en la barca lograron llegar a la isla de Malta. ¡Qué gran problema! Pero el problema es tan grave que estaba en juego la vida. No era un problema económico, que habían perdido los recursos y habían perdido la barca. El problema era mucho más grave, quizás el más grande de todos los problemas, que es perder la vida en el naufragio. Por lo tanto, estamos frente a una situación muy compleja, pero llegaron a la isla de Malta. Y uno dice, bueno, ¿qué puede haber de positivo en todo esto? Tuvieron 3 meses en la isla de Malta hasta que pudieron salir nuevamente, pero en esos 3 meses, Pablo desarrolló su ministerio evangelístico y allí, según los historiadores, surgió la iglesia cristiana de Malta, una de las iglesias cristianas más antiguas que se conoce. Es decir, de una situación problemática sale un aspecto también bueno y positivo y tenemos que aprender a descubrirlo. Y en quinto lugar, terminando este resumen, les dije que todo problema genera posibilidad de cambios. Es decir, los problemas nunca nos dejan en la misma situación que nos encontraron. Los problemas siempre son oportunidades para crecer y para madurar. Permítanme ahora avanzar un poquitito más y dejarle algunos principios más importantes para que usted pueda arraigarlos y pueda de alguna manera, cuando enfrenta estas situaciones, aferrarse a estos principios y poder salir victoriosos porque lo está haciendo de una manera correcta. El sexto principio: usted puede elegir la forma en que su problema lo va a afectar. Probablemente no tengamos nosotros el control sobre las circunstancias, pero sí podemos tener el control de cómo reaccionamos frente a la circunstancia. No elegimos nosotros el conflicto, los conflictos aparecen, allí están, pero sí podemos elegir la manera de reaccionar frente a ese conflicto, de reaccionar frente a ese problema. El problema te va a afectar en la medida en que yo lo permita. El problema me va a afectar en la dimensión que yo permita que me afecte. Porque un problema, una situación difícil, puede o fortalecernos o puede debilitarnos. Me sigue hasta aquí, ¿verdad? Una enfermedad grave, o me entrego a esa enfermedad, me resigno a tener esa enfermedad, hasta llego a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera frente a esa enfermedad, o lucho con fe, lucho dependiendo del Señor, lucho aferrándome a la promesa de Dios frente a la enfermedad. Si me está siguiendo, diga amén. Una quiebra, una pérdida de dinero, de pronto usted perdió todos sus ahorros porque invirtió en algo o su negocio quebró y se quedó mal. O uno opta por escaparse mediante el alcohol
o escaparse mediante la droga, o en algunos casos ha acontecido aún en nuestro país de suicidarse por la pérdida económica, por la pérdida de dinero, o aprovecho la oportunidad para volver a empezar y decir, esto no va a aplastar mi vida. Me fue mal en esto, perdí esto, pero tengo el potencial de volver a empezar. Thomas Edison, usted conoce muy bien la historia. Aquel que probó cientos de veces crear una lamparita, que es lo que nos ilumina a nosotros. Y lo logró después de 1000 pruebas. 1000 veces probó. Ahora, él no dejó que la derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota lo afectara. No paró hasta crear la lamparita. Es decir, o un problema te fortalece o te debilita, depende de vos, mi querido. Una desilusión sentimental o te deprime, te angustia, te hace tomar decisiones equivocadas, esa situación sentimental adversa, o comenzás a entender que no era el hombre para tu vida o que no era la mujer para tu vida. Y en cierto sentido decís, gracias Señor. Un monte o te frena o te da creatividad para ver de qué manera podés atravesarlo. Si por el costado, haciendo un túnel, subiendo. Es decir, usted va a elegir la forma en que le va a afectar el problema que está transitando. El séptimo principio, evite ignorar o subestimar el problema que está enfrentando. Muchos problemas nunca se revelan o no son manejados con efectividad porque no son tomados con la suficiente seriedad. Esto suele acontecer. Esa esposa que durante bastante tiempo le va diciendo al marido en diferentes oportunidades que no se siente feliz, o que le va diciendo que no se siente amada, que no se siente cuidada, y el marido no le da mucha importancia a estas frases que va escuchando de parte de su esposa durante meses. Ya se le va a pasar. Seguramente está con algún problema, ya se le va a pasar, ignorando o subestimando el problema. De pronto la mujer dice, bueno, basta, se acabó, me voy. Pero en realidad no se está yendo por este último punto, sino se estaba yendo desde que comenzó a compartirle lo que estaba sintiendo y el problema que estaba atravesando. Es decir, debemos evitar subestimar la seriedad de los problemas, porque tarde o temprano ellos van a aflorar. Debemos evitar subestimar los problemas que en la superficie parecen poco importantes, como que ya van a pasar, no te hagas problema. Porque muchas veces las dificultades y los problemas son como un embarazo, ¿verdad? Crecen hasta que su presencia no se puede ocultar. Y cuando ya aparece la presencia del problema en toda su dimensión, hay muy poco para hacer. Por lo tanto, en séptimo lugar, evite ignorar o subestimar el problema que uno está atravesando. 8. Lo contrario, evite exagerar o sobredimensionar el problema que está atravesando, que también es otro de los errores que a veces se comete. Estás por cerrar tu negocio, no es el fin del mundo. Puedes empezar de nuevo. Estás sin empleo, mi querido o mi querida, no significa que no vas a conseguir trabajo nunca, no significa eso. Su esposo se enojó y no le está hablando, no significa que tiene otra mujer y está pensando en el divorcio. Estás enfermo de gripe, no llames a un escribano para hacer un testamento y juntes a la familia para despedirte, es gripe. Fracasás en alguna actividad o en algún proyecto, no significa que sos un fracasado, significa que tomaste un camino errado, pero tenés nuevas oportunidades. No sobredimensiones los problemas. Ponelos en el lugar que corresponde. 9. Actúe frente
al problema que está atravesando. Hay un tiempo y hay un lugar para la paciencia frente a situaciones complicadas y complejas que tenemos. Es verdad, tenemos que ser pacientes, pero es peligroso cuando la paciencia se transforma en pasividad. Si usted está entendiendo esta diferencia, dígame amén. Paciencia es una cosa, pasividad es otra. Si querés resolver los problemas que te tocan vivir, te guste o no, nos tocan vivir, primero hay que ponerlo en la justa dimensión. Ni lo sobredimensionamos ni lo subestimamos, lo ponemos en la justa dimensión. No lo hacemos más grave al problema con algunas reacciones, como cuál, y enojarme, buscar a quién es el culpable por lo cual yo estoy atravesando esta situación, o lamentarme y quejarme constantemente. No, lo complicas al problema con este tipo de reacciones. Y no postergues el actuar. No lo patees para adelante, porque el tiempo no soluciona los problemas. Tenemos que actuar. ¿Cuándo? Actúe hoy. Resuelva hoy. Si estás enojado con alguien, si discutiste con tu esposa, si de alguna manera tenés un conflicto con tus hijos, ¿qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Muy simple, que no tiene que pasar la noche, es decir, no tiene que pasar al día siguiente tu conflicto. Hoy hay que solucionarlo, hay que pedir perdón o hay que perdonar. Hola, ¿los tengo ahí todavía? Los tengo, ¿verdad? Recuerdo estaba en Chile predicando en una campaña y un matrimonio decidió invitarme a desayunar a un hotel muy lujoso, al restaurante de un hotel muy lujoso, al desayuno, me invitaron el matrimonio. Entonces fui a ese desayuno, pero yo notaba en el ambiente como que había una tensión entre ellos, como que no se miraban siquiera, ni mucho menos dirigirse la palabra. Era una cosa bastante complicada. Trataban de disfrazar la situación lo mejor que podían. Ella se dirigía a mí, él se dirigía a mí. Nunca una conversación entre ellos, ni siquiera una mirada entre ellos. Al punto tal que en la charla que yo tenía casi individual con cada uno, en esa charla la mujer decide abrir su corazón. Y ella me dice que hace una semana que no se habla con el marido por un problema determinado que tuvieron. Una semana que no se hablan. Entonces yo le pregunté, discúlpeme, ¿usted tiene intenciones de arreglar esta situación? Bueno, sí, claro, tengo intenciones de arreglar la situación, me dijo. Entonces le pregunté, ¿usted está disfrutando esta semana sin hablar, sin dirigirse a su marido, sin compartir, estar enojado? No, claro que no. ¿Cómo lo voy a estar disfrutando? Entonces le dije, si usted siempre tuvo la intención de arreglarlo y no está disfrutando esto, usted perdió una semana de paz, de armonía, de felicidad en su vida matrimonial. Resuélvalo. Yo le dije, estaban los dos, resuélvanlo hoy. Porque tenemos que actuar. Quiere resolverlo, no lo postergue. Actúe hoy, resuelva hoy. Y termino con el 10º concepto y consejo que quiero compartirle. Reconozca también sus límites humanos y aprenda a depender de Dios frente a los problemas que tenemos que vivir. Un gran rey, el rey David, enfrentó una de las situaciones más dolorosas, conflictivas, problemáticas en la vida, que fue perder un hijo. Su hijo Absalón, rebelde, quería usurpar el trono de su padre para ser el rey de Israel, pero no solamente eso, él quería matar también a su padre, porque sabía que mientras su padre estuviera vivo, siempre iba a estar dividido el reino. Entonces, no solamente quería reinar, sino matar a su padre para ser el único rey de Israel. Lo cierto fue que se entabló, usted conoce la historia, ¿verdad? Se entabló la lucha y Absalón muere en la batalla. ¿Qué hace el padre David? David entra en una terrible depresión, en una angustia galopante. Él no, obviamente sabía de la rebeldía de su hijo, sabía de lo que lo quería matar, pero era
padre, era su propio hijo. Y la muerte de su hijo Absalón fue algo tan doloroso, fue una herida tan grande en su corazón, una tristeza tan grande en su corazón, que aún sus generales tenían que decirle que se levante y que empiece a reinar. Ahora, David allí escribe el Salmo 55 en este episodio, y es muy interesante porque en un momento dice: terror y temblor invaden mi corazón. Estaba destruido y empieza a buscar mecanismos falsos de escape. Dice: ¿quién me diera alas de paloma? Volaría yo y huiría lejos, moraría en el desierto, como diciendo solo. Entonces es como que el problema iba a desaparecer. Pero después, en el versículo 22 del mismo capítulo 55, él encuentra la verdadera solución. Y él dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. Él se daba cuenta que solo no podía enfrentar esto. Un problema grave, difícil, duro. Echa sobre el Señor tu carga. No se la prestes, dásela. Él no te la va a quitar, vos se la tenés que dar. Señor, estoy con este conflicto, estoy con este problema. Siento aquí, veo estos 9 puntos, ok, yo los hago, Señor, pero no me alcanzan las fuerzas. Dependo de ti. Quiero dejarte mi problema, quiero dejarte mi carga. Y Él dice: te sustentará. Dios mismo te va a sustentar. Dios mismo va a abrir las puertas de la solución. Nunca te va a dejar caído para siempre cuando sos justo en su presencia. Y un versículo, Proverbios 21:31 dice: el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Y termino con este último versículo también. Salmo 20, versículos 7 y 8. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Necesitamos la intervención del Señor en nuestra vida. Podemos ser muy expertos en desarrollar estos 9 puntos anteriores que yo les compartí. Y está muy bien conocerlos y ponerlos en práctica, porque son consejos muy importantes, pero no alcanza, no es suficiente. Necesitamos la intervención de nuestro Dios. Necesitamos de su amor, de su protección, de su sabiduría sobre nuestra vida. Y confiamos en Él, que las puertas las abrirá Él. Confiamos en Él, que la derrota de nuestros enemigos depende del Señor. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Por lo tanto, ¿quiere enfrentar sus problemas de una manera correcta? Comprenda que la vida no es un problema, sino que la vida nos presenta problemas. Entienda que todas las personas tienen problemas. Todo problema tiene una duración limitada. Todo problema tiene algún aspecto positivo a rescatar. Todo problema genera la posibilidad de cambios. Usted puede elegir en la forma que su problema lo va a afectar. Evite ignorar o subestimar el problema. Evite exagerar o sobredimensionar el problema. Actúe siempre frente al problema y reconozca que solo no puede. Aprenda a depender de Dios. Entonces usted estará enfrentando el problema de una manera correcta y saldrá como vencedor.